Tener un familiar con discapacidad puede ser difícil porque la sociedad aún presenta grados de discriminación y no inclusión. Los papás de Lucas, Luis y Lucky, señalan cuáles son los retos que han tenido con su hijo tanto de forma personal como de manera externa con la sociedad. Pues Lucas lo que tiene es que está dentro del espectro del autismo. A él lo que le cuesta es como comunicarse y el tema de hablar. El autismo es un tema de sensibilidades, ¿verdad? Afecta diferentes sensibilidades a diferentes personas. Y a él, pues lo que le cuesta a él, cuando a uno le cuesta comunicarse, es pues aprender, ¿verdad? Y interactuar. Entonces eso es lo que tratamos nosotros con él. La terapia también es para nosotros, para aprender a comunicarnos con él, no solo que él aprenda a comunicarse con nosotros, porque se comunica de diferente manera. No, es un reto buscar un colegio que quiera recibir a Lucas, digamos, en sus programas regulares y además que les haga una adecuación, porque su forma de aprender es distinta. Es un reto ir a jugar con él y otros niños, ¿verdad? Porque él todavía no juega con los otros niños, entonces hay que enseñarles a jugar. Todas esas cosas creo que son complicadas. Son el reto. Pero en general yo creo que tenemos la bendición de tener un niño que es muy feliz. Y una de las cosas que hemos hecho muy bien es la exposición, digamos que andamos por todos lados con Lucas, sin miedo a que le pase nada, porque es un niño completamente normal, con necesidades distintas, digamos, pero que si el mundo fuera un poquito más tolerante, eso no sería problema, ¿verdad? Las terapias ayudan de gran manera a las personas con discapacidad y la familia de Samir señala la importancia de tomar estas acciones. Sí, pues al menos con las actividades que ha tenido aquí en Olimpiadas Especiales, él ha logrado desarrollar más la convivencia con los niños, ha logrado canalizar un poco las emociones, ya que ese es el problema que a veces surgen con este tipo de emociones, que a veces puede él estar muy contento y pues, es como que de manera muy eufórica la forma en que él expresa sus emociones, y también si ha tenido un problema que tiene que ver con cuando él está enojado, que esto tiende a ser un poco agresivo con las personas. El tener que unirnos todos como familia para poder ayudarlo. Eso le ha ayudado a él bastante también, de que todos nos hemos unido, lo hemos ayudado para que él pueda tener sus terapias también, que es lo que también le ha ayudado mucho. Y hemos seguido las instrucciones en casa también, ¿verdad? Para que él pueda socializar. De hecho, este año tuvo que cambiar de establecimiento y fue un éxito, ya que él pudo convivir con sus compañeros. Bueno, sin duda alguna, los padres y los familiares desempeñan un rol crucial en la vida de las personas con discapacidad, porque deben enfrentar no solo las barreras sociales, sino también las económicas. Las terapias y los tratamientos, aunque son de gran ayuda, muchas veces representan un costo elevado que no todos pueden cubrir. La conmemoración de este 3 de diciembre nos invita a preguntarnos cómo podemos construir una Guatemala más inclusiva, donde cada persona, independientemente de sus capacidades, tenga el acceso a las mismas oportunidades. Y con esta pregunta yo quiero iniciar con este tema. ¿Cómo hacer una Guatemala más inclusiva? Estamos muy atrasados y nos falta mucho, Luis Enrique, para poder lograr esa inclusión que muchos desean y que debería ser lo ideal. Pero, ¿cómo lo podemos hacer? El primer aspecto que tenemos que considerar, Sandy, es asumir la realidad. Hay momentos en los que guatemalteco no quiere preocuparse ni de los privados de libertad, ni de las personas que tienen problemas mentales, ni quiere preocuparse de las personas de la tercera edad, de los abuelitos, si quieren olvidar. Y también, en este caso, de las personas con discapacidad tienden a irse olvidando conforme el tiempo, porque les pesa socialmente. Entonces es fundamental que reconozcamos eso que ya se está considerando que son personas con discapacidad, no discapacitados. El primer aspecto es reconocer que son personas que efectivamente pueden tener una complicación auditiva, ocular, pero que son personas. Son capaces de hacer Son capaces de hacer cosas importantes. Y las cifras que vamos a ir viendo ya nos hablan de una Guatemala que tiene que
voltear los ojos y reconocer que tenemos un problema en el 10.38% de la población. 10.38 es 1,5 millones, 2 millones de personas. 1,5 millones, 2 millones de personas ya hacen un llamado directo a la conciencia de los políticos para implementar políticas públicas, pero también un mensaje directo social. Porque, por ejemplo, personas que tienen discapacidad visual, 947,000 los registros que se tienen, más o menos 1 millón de personas. Personas que tienen discapacidad física, que les cuesta caminar, les cuesta subir gradas, más o menos 500,000 de personas, el dato es 459,000. Personas que tienen complicaciones, discapacidad auditiva, 361,000. Ese dato nos tiene que llamar a la reflexión, porque como sociedad no podemos voltearle los ojos a todo lo que nos desagrada. Y es fundamental que empecemos a reconocerlo. Ya se han tenido avances importantes, ya se han tenido normas que se han ido teniendo desde el principio, hay un reconocimiento legal. Las personas con discapacidad ahora ya tienen un reconocimiento y desde el 2009 pueden ser consideradas. Ya existe una política en Guatemala, por ejemplo, que hace un marco de referencia, y existe una ley, la 6/2024. Esa ley lo que hace es una certificación biopsicosocial de las personas con discapacidad. ¿Qué de importante tiene que empecemos a hacer ese reconocimiento, esa certificación, que empieza a darse un tratamiento de las políticas públicas? Porque ya un 10.38% de la población que tiene un problema, una persona con discapacidad, ya habla de que el país entero debe de empezar a actuar. Claro. No olvidarse, debe de empezar a actuar. Y hay aspectos importantes, Sandy. El 84% de las personas que padecen discapacidad pues tienen un problema de empleo. Tienen un 84%, es una cosa muy grande. Y voy a decir una cosa que tal vez puede ser un poco ofensiva y me lamento, pero no podemos estar siempre viendo a la persona que tiene una discapacidad sacando fotocopias. No. Es lo que normalmente dices, bueno, empleo, y eso es la imagen que se te viene. ¿Por qué? Sí. Y aparte de esto, con el tema del empleo se ha hablado del hecho incluso de decir, bueno, establezcamos una cuota. ¿Cómo es posible que tienes que obligar, cuando tiene que ser parte del desarrollo de un país, decir, bueno, las oportunidades son para todos? Si tú puedes ejercer una función, ¿por qué no darle la oportunidad sin importar que tengas una discapacidad? Porque son personas que tienen que esforzarse doble para poder pertenecer, para poder demostrar su capacidad. Hay muchas personas con discapacidad incluso que son profesionales y que incluso así les cuesta poder tener una oportunidad laboral. Sí, y es que desde el ámbito de las políticas públicas se podrían crear incentivos fiscales, por ejemplo, para las empresas que recluten personas con capacidades diferentes, con personas con discapacidad, y de esa manera incentivar a que se vayan reclutando, pero una vez más, con esa visión de que tienen la fuerza, incluso mucha fuerza interior para transformar su propia realidad, porque salen adelante con la limitación de uno de sus sentidos. La gran mayoría de los que estamos acá, la teleaudiencia y nosotros, gracias a Dios, tenemos todos nuestros sentidos, pero las personas que, por ejemplo, no pueden escuchar o no pueden ver, tienen una limitación tan grande y aún así están dispuestos a insertarse en la vida productiva. Y eso es lo que tenemos que aprovechar de ellos. La conmemoración de hoy habla, y el eslogan del día es participación plena e igualdad. ¿Igualdad qué implica? Que las barreras incluso físicas que en Guatemala se ponen, empiezan desde la banqueta, empiezan desde las inconveniencias que hay para poder movilizarse hacia un centro comercial, empiezan desde aspectos tan fundamentales del reconocer que no todos pueden caminar, que no todos pueden tener esa posibilidad, y de que deben de existir rampas mínimas para que puedan ir a países desarrollados, países europeos o en otras áreas de América. Ya existe una modalidad de reconocimiento de ese problema y de ese flagelo, pero en la medida de que la sociedad no quiera reconocerlo, de que los gobiernos se quieran hacer a un lado, de que no se quieran las políticas públicas y los políticos comprometer con las organizaciones, pues va a ser muy limitado. Les cuento, existe un Consejo Nacional para la Atención de Personas con Discapacidad, CONADI se llama. Así es. Pero los últimos años, CONADI ha estado recibiendo 20 millones de quetzales para su funcionamiento y para el apoyo que le puede dar a ese 10.38% de personas. 20 millones de quetzales. No es posible que no se haga la equiparación
de ese 10% de personas que están con un padecimiento y únicamente se den esos 20 millones de quetzales. Ya la ley pues va a tener un aspecto, la ley de 2024, un aspecto de involucramiento del Ministerio de Salud Pública, de CONADI y del RENAP, para ir haciendo la certificación e ir planteando nuevas alternativas en política pública. Pero no pueden seguir con 20 millones de quetzales funcionando cuando perfectamente sabemos que hay entidades que tienen montos grandes de dinero, que tienen miles de millones de quetzales que están poniendo a la disposición, quizá no del 10% de la población, sino de un pequeño grupo. Hay instituciones que recientemente han salido a luz por los montos tan grandes que están manejando, pero que descuidan el tema de las personas con discapacidad. Es fundamental que lo reconozcamos y es fundamental que como nación empecemos a transformar la realidad de ellos, porque eso implica también mejorar las condiciones de toda la sociedad. Efectivamente, y precisamente con esto quiero, Luis Enrique, que hablemos de los retos que el Estado tiene también y la deuda pendiente que tiene con las personas con discapacidad, con ese más de 1,5 millones de guatemaltecos. El primer aspecto es la educación inclusiva. Si no existe una educación inclusiva, va a ser muy complejo que se puedan incorporar, porque empezando por programas de capacitación para docentes con lenguajes de señas, por ejemplo, que eso para nosotros, yo lo vemos ahora en las presentaciones televisivas, donde hay actos y eventos públicos, donde hay alguien que está haciendo una comunicación con lenguaje de señas. Eso también debe de existir en las escuelas. Y debemos de considerar que hay personas que tienen cerebros incluso privilegiados, que son poco comprendidas por el educador, por el profesor, por los compañeros, y en ocasiones reciben bullying. Segundo aspecto es la accesibilidad. El gobierno, las entidades públicas, las políticas públicas deben de preocuparse por esa forma en la que se le eliminan las barreras a la persona que tiene discapacidad. El tercer aspecto es la participación social. En muchos casos nosotros mismos, eso ya va más a un aspecto individual, somos repetidores de burla, de una forma ofensiva de llamar a las personas y les ponemos apodos. Les hacemos un daño muy profundo porque quedan marcadas, más allá de ese flagelo que están padeciendo, quedan marcadas también en el subconsciente. Otro aspecto fundamental es que se busquen incentivos para el empleo. Claro. Estamos hablando de que el 84% de las personas con discapacidad no tienen un empleo. Y eso es fundamental que se empiece a considerar, porque no son 10,000, no son 100,000, 1,5 millones, 2 millones de personas, 1,5 millones, 2 millones de guatemaltecos que tienen derechos humanos fundamentales, que deben de ser considerados. Así es, como nosotros los tenemos. Sí, como todos los tenemos. Es parte de esa igualdad. Exacto, por eso justamente la participación plena e igualdad, participación plena, no limitada, no con barreras, no frenada. Sabemos entonces esos desafíos, esa deuda pendiente que tiene el Estado con las personas con discapacidad y bien lo mencionaba en la nota que presentábamos previo, ¿no? Lo complicado que es la situación económica porque, por ejemplo, hay tratamientos que se necesitan, hay temas especializados también que se necesitan y las familias que no pueden asumir ese gasto, pues bueno, tienen que ver de qué manera van viviendo con esta situación y con un Estado que no les está apoyando también es aún más difícil poder enfrentar esta realidad que tienen que vivir en nuestro país. Así que por eso hoy queríamos abordar también este tema. Gracias Luis Enrique por acompañarnos y poder analizar también aspectos muy relevantes también sobre la población con discapacidad en nuestro país, que sin duda alguna hay mucho, hace falta mucho para poder garantizar sus derechos fundamentales y que puedan también tener un pleno desarrollo y sean pues tomados en cuenta como parte de este país. Así que bueno, hemos planteado aquí algunos aspectos interesantes y con esto yo quiero cerrar el tema y también agradecerles Luis Enrique por acompañarnos. Ha sido muy enriquecedor este análisis. Con esto nos despedimos. ¿Algunas palabras de despedida que tenga? Solamente hacer un llamado a las autoridades. Tienen un 75% de oportunidad porque el 25% ya se consumió para hacer transformaciones reales. Y si de veras tienen la intención de transformar el país, aquí hay una enorme oportunidad, aquí hay una enorme brecha. Las personas con discapacidad están tocando la puerta y están diciendo, si de veras quiere ser un gobierno de transformación, si de veras quiere ser recordado en el tiempo, si dentro de 20 años quiere el presidente, la vicepresidente, los ministros ser recordados, atiendan a lo más fundamental. Las personas con discapacidad tienen necesidades urgentes y tienen que ser considerados como ciudadanos en plenitud.
Gracias, Luis Enrique, por acompañarnos. Con ese mensaje cerramos entonces el análisis. Debemos hacer un corte en este momento y regresamos con otras noticias. Muchas gracias.